A veces, el sonido monótono de la lavadora en la lavandería del barrio. Ese ir y venir de la ropa girando, me trae un eco. Un recuerdo. No es un recuerdo doloroso ya. Es una imagen clara de un día. Juan y yo estábamos sentados en nuestra cocina. Él, con su taza de café en la mano, me dijo con una sonrisa: Elena, tu sitio está aquí. En la calidez de nuestro hogar. Los cielos son para otros. Para los que no tienen raíces. Yo no respondí. Solo asentí con la cabeza. Un gesto que él interpretó como sumisión. Pero en mi silencio, había algo más. Una semilla. Él creyó que aquella mujer, la que sonreía con cansancio, la que miraba por la ventana, no veía la realidad. Nunca supo que yo lo estaba observando a él, a los dos. Y que la verdad de cada uno, a veces, solo se revela cuando lo que se construyó, se desmorona. Como una torre de naipes al viento. Él no lo supo aquel día. Pero sus palabras fueron el inicio de mi propio vuelo. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia. Me alegrará mucho saberlo. A mis 50 años, la vida tiene un ritmo diferente, ¿saben? Ya no es el vértigo de la juventud, ni la desesperación de antaño. Ahora es la cadencia tranquila de un avión que surca los cielos. Mi nombre es Elena. Soy azafata. Una azafata con canas en las sienes, quizás, pero con la mirada serena de quien ha visto mucho y ha aprendido a volar. Esa mañana, iba en mi uniforme elegante, sirviendo bebidas, sonriendo con profesionalidad. Era un vuelo corto, de Barcelona a Madrid. Había hecho miles de estos. Mi mente estaba en los detalles, en la comodidad de los pasajeros, en la lista de revisión final. Los años en el aire me han enseñado una especie de calma. Una calma que se ancla en la rutina, en el saber qué esperar. El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue suave. El murmullo habitual de la gente, las maletas rodando. Yo caminaba por la terminal, sintiendo el cansancio agradable después de un buen servicio. A mi lado, mis dos hijos, Pablo y Miguel. Pablo, el mayor, ya tiene 20 años. Alto, con esa mirada pensativa que siempre tuvo, pero ahora con una madurez que le sienta bien. Miguel, de 18, es más vivaz, más seguro, sus ojos curiosos siempre explorando el mundo. Los dos, jóvenes y fuertes, me acompañaban, ya habituados a este ir y venir de los aeropuertos. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, un rostro familiar, demasiado familiar, se hizo visible en la multitud del área de llegadas. Era Juan. Él también debe rondar los 50. Estaba allí, de pie, con la mirada un poco perdida, vagando entre la gente. Su semblante, lo noté enseguida, tenía un aire de fatiga que antes no conocía. Le faltaba ese brillo, esa ostentación de hace 10 años. Y entonces, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante. Un único, largo, instante. Él se quedó inmóvil, paralizado. Su cara se descompuso en una mezcla de asombro y, quizás, algo parecido al pánico. Creo que no podía creer lo que veía. Allí estaba yo, Elena, la mujer que él había despedido de su vida, y a mi lado, sus dos hijos. Pablo y Miguel, ahora dos jóvenes imponentes, con la cabeza alta, con la misma seguridad que yo había tardado tanto en encontrar. Las líneas de sus rostros, tan parecidas a las de él, eran innegables. La sorpresa lo había dejado mudo, clavado en el suelo de ese aeropuerto abarrotado. Yo, apenas, incliné la cabeza. Un saludo. Un gesto cortés, pero distante. No me detuve. No había razón para hacerlo. Mis hijos, Pablo y Miguel, también lo vieron. Sus miradas se cruzaron con la de Juan, un destello fugaz, educado pero ajeno. Como si fuera alguien que conocieron hace mucho, pero que ahora les resultaba completamente extraño. Y sin una palabra, sin un gesto de afecto, continuaron su camino junto a mí.
Mientras los tres nos alejábamos, perdiéndonos entre la gente y las puertas de seguridad, un torbellino de recuerdos me asaltó. Mierda. 10 años. 10 años ya. Parece mentira. Ha pasado una década desde aquel día en que pensé que mi vida se había terminado para siempre. ¿Quién iba a imaginar, de verdad, que un día nos encontraríamos de nuevo así? Justo aquí. En este lugar. En este mismo aeropuerto. La vida, a veces, tiene estas maneras tan extrañas de recordarnos de dónde venimos. Miren, es curioso cómo funciona la memoria. A veces, los recuerdos más dolorosos son los que se graban con mayor nitidez. Como si el cerebro quisiera asegurarse de que nunca olvides las lecciones. Ahora, en el bullicio del aeropuerto, mi mente me arrastraba 10 años atrás. A una vida que ya no existe. Recuerdo los primeros años de mi matrimonio con Juan. Estaba enamorada, lo admito. Locamente enamorada. Tenía un sueño, sí, el de ser azafata, pero cuando Juan me pidió que formáramos una familia, lo dejé a un lado. Lo doblé con cuidado, como se dobla una carta vieja, y lo guardé en el fondo de un cajón. Quería ser la esposa perfecta, la madre ideal. Quería darle a Juan la tranquilidad que necesitaba para crecer en su trabajo. Vivíamos en una casa pequeña, pero acogedora, en Getafe, en las afueras de Madrid. Un barrio tranquilo, con sus parques, sus tiendas de barrio. Yo me dedicaba a la casa, a cuidar de Pablo y Miguel cuando eran muy pequeños. Les preparaba la comida con esmero, los llevaba al colegio, me aseguraba de que su mundo fuera seguro y cálido. Cada noche, los esperaba con la cena preparada, a veces fría, sabiendo que Juan llegaría tarde por sus reuniones. Creía, de verdad, que esa era la felicidad. Una felicidad sencilla, quizás, pero mía. Pero la sombra, ¿saben?, no aparece de repente. Llega poco a poco, con pequeños matices. Al principio, eran solo las llegadas tarde, siempre por trabajo, claro. Luego, las llamadas telefónicas furtivas, en otra habitación, susurrando. Después, ese olor. Ese perfume extraño, que no era mío, que se quedaba impregnado en sus camisas. Y el teléfono, siempre boca abajo en la mesa. Un detalle sin importancia, pensé. Pero el corazón, a veces, sabe cosas antes que la mente. Las cenas se hicieron silenciosas. Antes, hablábamos de nuestros días, de los niños, de los sueños. Ahora, Juan estaba ausente, incluso cuando físicamente estaba sentado frente a mí. Su mirada se perdía, se iba muy lejos, como si su mente estuviera en otro sitio, en otra vida. Yo lo notaba. Notaba cómo la distancia crecía entre nosotros, como un muro invisible. Intenté convencerme, sí, que Juan estaba muy ocupado, que era normal en un hombre exitoso, que todos los matrimonios pasaban por fases. Pero el miedo, ese miedo frío, empezó a colarse en mis pensamientos. Me di cuenta de que la indiferencia no había llegado en un solo día. Había ido creciendo, sigilosamente, a través de pequeños detalles. Como grietas invisibles que se formaban en la pared de mi hogar. Recuerdo una noche, me senté sola junto a la ventana. Era tarde. La ciudad de Madrid brillaba con miles de luces, pero en mi interior, solo había un vacío helado. Una pregunta sin respuesta que me quemaba por dentro. ¿Qué estaba pasando, de verdad? ¿Qué se estaba rompiendo? Yo no lo sabía. Solo sentía esa certeza. Esa punzada fría de que algo irremediable estaba sucediendo. A veces, la verdad se revela de la manera más cruel. No es una explosión dramática, no. Es un susurro, un pequeño detalle que lo cambia todo. Que destruye en un instante aquello que habías construido con tanto esfuerzo. Recuerdo aquella tarde. Llovía a cántaros en Madrid. Un aguacero de esos que te calan hasta los huesos. Estaba en la cocina, el grifo goteaba sin parar. Busqué el teléfono de Juan para encontrar el número de un fontanero.
Lo cogí de la mesa, y en ese momento, la pantalla se encendió. Y allí, un mensaje. Un mensaje que no había tenido tiempo de borrar. Te espero esta noche, mi amor. No tardes. Mi corazón se encogió. Se hizo pequeño, como una nuez. Me quedé allí, de pie, mucho tiempo. Las manos me temblaban un poco, pero volví a dejar el teléfono en su sitio, con delicadeza. No lloré. No lo interrogué. En ese instante, supe que lo que más temía, al final, había ocurrido. Y más allá de la presencia de otra persona, lo que me dolía de verdad era que la confianza dentro de mí se había roto. Se había desquebrajado. Esa noche, Juan llegó a casa más tarde de lo habitual. Cenamos en silencio. Él, ausente, no prestaba atención a Pablo y Miguel, que balbuceaban cerca de él. Yo lo miré, a ese hombre que una vez fue mi pilar. De repente, sentí que la distancia entre nosotros era más larga que todos los años que habíamos vivido juntos. Quería preguntar. Quería una explicación. Pero al final, solo giré la cara. Porque, a veces, hay preguntas que, una vez formuladas, la respuesta, sea cual sea, solo consigue que el corazón duela un poco más. Los días que siguieron fueron extraños. Yo seguí mi rutina, me aferré a ella como a un salvavidas. Pero Juan, él se volvió aún más distante. Venía menos a casa, sus ojos evitaban los míos, como si mi presencia fuera una carga, una obligación pesada. Una noche, cuando los niños ya dormían, Juan puso un sobre delgado sobre la mesa. No hubo rodeos, ni explicaciones. Su voz era firme. Elena, creo que deberíamos parar aquí. Es lo mejor para todos. Bajé la mirada. Allí estaban, claras y rotas, las dos palabras que lo cambiaban todo: solicitud de divorcio. Mi corazón se apretó, pero mi rostro permaneció inexpresivo. No lloré. No pregunté por qué. Porque las respuestas, yo ya las conocía desde hacía mucho tiempo. Juan habló mucho de su futuro. De cómo yo ya no encajaba en su camino. De sus nuevos sueños, en los que no había espacio para una esposa que solo sabía girar alrededor de la cocina y los niños. Sus palabras no eran gritos, no. Pero cada una caía como una cuchilla afilada sobre mi corazón. Escuché en silencio, apretando los bordes de la mesa para que mis manos no temblaran. En ese momento, entendí que el hombre que tenía delante ya no era el que una vez me prometió protección para toda la vida. Solo pido quedarme con Pablo y Miguel, dije. Juan asintió rápidamente, como si esa fuera precisamente la parte de su vida que estaba dispuesto a soltar. No hubo disputa, ni súplicas. Ni una sola palabra de perdón. Esa noche, me senté durante horas frente a la solicitud de divorcio. Cada línea, cada palabra, pesaba sobre mi pecho. Pensé en Pablo y Miguel, durmiendo en su habitación, ajenos a todo. Pensé en todos los años que había sacrificado mis propios sueños por mantener unida a esta familia. Pero, al final, cogí el bolígrafo y firmé. No fue por debilidad, no. Fue porque entendí que hay matrimonios que, cuanto más los intentas retener, más dolor te causan. El silencio, ¿es la única manera de proteger un corazón roto? ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil, silenciosa pero llena de dolor, como yo? Compartan sus sentimientos en los comentarios, y no olviden seguir el canal para escuchar el resto de mi historia. La mañana después de firmar, fue una de esas mañanas de un silencio pesado. Recogí nuestras pocas pertenencias en silencio. Pablo y Miguel, tan pequeños, no entendían por qué me movía con tanta prisa. Se agarraban a mis manos, sin querer soltarme. La maleta vieja, esa que ya había viajado conmigo a tantas casas de alquiler en mi juventud, crujía con un sonido seco sobre el pavimento mojado de la calle. Los niños, medio dormidos, cada uno con una mochila pequeña, me miraban con los ojos llenos de preguntas silenciosas. No sabían lo que era un divorcio,
solo que a partir de ese día, papá y mamá ya no vivirían bajo el mismo techo. Cerré la puerta muy despacio. Me quedé allí, inmóvil, durante unos segundos frente a la entrada que había sido nuestro hogar, nuestro refugio durante tantos años. Luego, me di la vuelta, sin mirar atrás. No hubo despedidas, ni nadie que nos dijera adiós. Todo se cerró detrás de mí con una ligereza que dolía. En mis manos, en ese momento, solo tenía 100 euros y mis documentos de identidad. Nada más. El resto era un par de manos vacías y la pesada responsabilidad de ser madre. Alquilamos una pequeña habitación en un piso compartido, un lugar húmedo y estrecho, en un callejón sin salida en Vallecas, un barrio obrero de Madrid. Apenas cabían una cama vieja y una mesa de madera baja. La primera noche, extendí una esterilla para que mis hijos durmieran pegados a mí. En la oscuridad, escuché sus respiraciones suaves, y mi corazón se encogió. Entendí que, a partir de ese momento, el cansancio, el miedo o la debilidad no tenían cabida. Si yo caía, mis dos hijos no tendrían a nadie en quien apoyarse. Los días siguientes fueron una sucesión interminable. No había tiempo para el descanso. Cogía cualquier trabajo que pudiera hacer. Servía mesas en un pequeño bar, limpiaba casas por horas, vendía en el mercadillo. Durante el día, dejaba a Pablo en la guardería y a Miguel en la escuela pública cercana. Por la noche, los recogía a toda prisa y preparaba una cena frugal. Hubo noches en que, después de comer a toda prisa, me sentaba en silencio a observar a mis hijos mientras hacían sus deberes. Mi corazón se encogía de dolor, y me reprochaba por no poder darles la vida que merecían, la que habían tenido antes. Pero mi mayor preocupación no era la falta de dinero. Era el miedo a que el futuro de mis hijos se viera limitado, simplemente por las decisiones de los adultos. Empecé a enseñarles a estudiar solos desde muy pequeños. Los animaba a leer libros, a familiarizarse con los números, con las letras simples del inglés. Cada noche, por agotada que estuviera, me sentaba pacientemente a su lado. Estudiaba con ellos, y a la vez, me repetía que este era el único camino. El único para que mis tres vidas, la mía y las suyas, no se quedaran atrás. Una noche, cuando mis dos hijos ya dormían profundamente, me senté sola al borde de la cama, con la espalda apoyada en la pared fría. Recordé mi antiguo sueño. Ese de vestir el uniforme de azafata, de volar por los vastos cielos. Ese sueño que había guardado, que había olvidado, para cumplir el papel de esposa. Ahora, sin nada que perder, por primera vez me atreví a abrirlo de nuevo en mi corazón. Entendí que, si quería proteger el futuro de mis hijos, primero tenía que salvar mi propia vida. Pronto me di cuenta de algo crucial. Que trabajar solo con las manos no nos sacaría a mis hijos y a mí de la espiral de la pobreza. Cada vez que veía a Pablo y Miguel estudiar bajo la tenue luz de nuestra lámpara, una punzada de miedo, un miedo difuso, me atravesaba el alma. Si seguía viviendo así, su futuro, el de ellos, quedaría atrapado en mi propia circunstancia. Fue entonces, en ese momento de lucidez cruda, cuando un viejo sueño, uno que había intentado enterrar muy hondo en mi corazón, volvió a mí. Volvió con una fuerza y una claridad que nunca antes había tenido. De joven, había soñado con ser azafata. Había estudiado idiomas, incluso había superado la primera fase de selección. Me había imaginado de pie frente al espejo, vestida con ese elegante uniforme de falda, caminando con paso firme por un aeropuerto lleno de gente. Pero, al casarme, ese sueño se plegó en silencio. Elegí quedarme en casa, tener hijos, cuidar de mi marido. Me convencí de que el sacrificio era algo que todas las mujeres debían hacer. Solo ahora, sin nada que perder, entendí que ese sueño abandonado nunca había muerto. Solo estaba esperando una oportunidad para volver a vivir. Empecé a buscar información sobre los requisitos para ser azafata en las aerolíneas españolas. La edad, la apariencia, los idiomas. Todo me hacía dudar. Con más de 30 años, casi 40, con 2 hijos pequeños y un pasado de desengaños,
Sabía que no tenía ninguna ventaja. Pero entonces me pregunté, si no lo intento, ¿qué otra opción tengo? ¿Condenaré a mis hijos a la misma vida de escasez? Esa pregunta, como un aguijón, me impulsó. Me inscribí en clases de inglés por la noche, en un centro comunitario económico en Carabanchel, Madrid. Practicaba la conversación, corregía cada pequeño error de pronunciación, después de días agotadores de trabajo. Durante el día, seguía corriendo para ganarme la vida. Por la noche, cuando mis hijos ya dormían, me sentaba en la vieja mesa de madera. Abría mis libros, mi teléfono, y practicaba la escucha. Los ojos me ardían por el cansancio, pero no me atrevía a parar. Hubo momentos en que el agotamiento era tal que la cabeza me daba vueltas. Me apoyaba en la pared, y las lágrimas, silenciosas, rodaban por mis mejillas. Pero solo con escuchar el leve movimiento de mis hijos en sueños, me secaba las lágrimas rápidamente y seguía estudiando. Porque yo sabía. Cada palabra nueva que aprendía hoy era una oportunidad más para el futuro de mis hijos mañana. Mis hijos, poco a poco, empezaron a notar el cambio en mí. Ya no protestaban, no exigían. Al contrario, se sentaban a estudiar por su cuenta cuando me veían concentrada en la mesa. Algunas noches, Pablo, el mayor, me traía en silencio un vaso de agua. Miguel, el pequeño, me cubría con una manta si me quedaba dormida sobre los libros. Esos pequeños gestos, me conmovían profundamente y me daban una fuerza renovada. Entendí que no solo yo me esforzaba por ellos, sino que ellos también, en silencio, crecían y se esforzaban por mí. En aquella pequeña habitación de alquiler, entre las largas y agotadoras noches, tomé una decisión. Una que, incluso a mí misma, me hizo sentir más valiente que nunca. Me presentaría a las pruebas para azafata, sin importar el resultado. Porque, al menos esta vez, no huiría de mi sueño. Y yo no sabía entonces que esa decisión, aparentemente arriesgada, sería el primer paso. El que abriría el camino para que mis hijos y yo dejáramos atrás aquellos días oscuros. Aquel sobre. Recuerdo la textura del papel, el logo de la compañía aérea española. Lo abrí con las manos temblorosas, aunque por dentro sentía una calma extraña. Había sido aceptada. Yo, Elena, con casi 40 años, madre de 2 hijos, con un pasado de amas de casa y un presente de noches en vela estudiando, había sido elegida. La emoción no fue una explosión de alegría desbordante, como quizás algunos imaginarían. Fue más bien un suspiro largo, profundo. Una mezcla de alivio, de inmensa gratitud por haber sobrevivido a días que creí que jamás terminarían. Fue la confirmación silenciosa de que todo el esfuerzo había valido la pena. El momento de ponerme el uniforme por primera vez. Ah, eso fue otra cosa. Estaba allí, el vestido azul marino, elegante, con su pañuelo y su insignia. Me lo puse con cuidado, frente al pequeño espejo deslucido de nuestra habitación de alquiler. Me quedaba bien. Las líneas limpias, el tejido impoluto, eran un testimonio mudo de cada lágrima, de cada hora robada al sueño. Me miré fijamente en ese espejo durante lo que pareció una eternidad. Vi a la mujer que había sido, la que se había desdibujado en la sombra de un matrimonio. Y vi a la mujer que era ahora, de pie, erguida. En ese instante, sí, rompí a llorar. Pero no eran lágrimas de simple felicidad. Eran lágrimas de profunda realización, de entender que había renacido. Que de verdad me había transformado, que había logrado forjar una nueva yo de las cenizas de la antigua. El primer día de vuelo fue mágico y aterrador a partes iguales. Pablo y Miguel, por entonces ya con sus 18 años, me despidieron en la puerta de nuestra habitación. Mis hijos. Eran mi ancla, mi motor. Me agaché, les di un beso a cada uno. Mis palabras de despedida salieron con la voz un poco temblorosa, pero mis ojos, eso sí, brillaban como nunca antes. Les prometí que volvería pronto, que siempre estaría con ellos, incluso desde las nubes.
Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí una ligereza extraña, una libertad nueva. Ya no era la mujer que había huido de su matrimonio con las manos vacías. Era una azafata. Empezaba mi propio vuelo. Mi propia historia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Vuelos y más vuelos. Madrid, Barcelona, Palma, Gran Canaria. Aeropuertos que al principio me parecían enormes y desconocidos, pronto se volvieron familiares. Despertares con el sol saliendo sobre las nubes, aterrizajes en la oscuridad de la noche. Se convirtió en mi rutina, en mi nuevo mundo. Aquella Elena torpe, insegura de los primeros días, fue dando paso a una profesional. Una azafata madura, serena, que sabía cómo sonreír en el momento justo, cómo mantener la calma ante cualquier situación. Había algo en el aire, en la distancia, que me había dado una perspectiva diferente. Una fuerza tranquila. Aun con la emoción de mi nueva vida, nunca olvidé mi principal responsabilidad. Mis hijos. Aprendí a negociar los horarios de vuelo, a buscar las rutas que me permitieran pasar el máximo tiempo posible con ellos. Mi calendario se llenó de códigos de vuelo y números de puerta, pero también de los horarios de sus colegios, de sus actividades. Después de cada vuelo largo, siempre traía algo para ellos. Un libro de una librería del aeropuerto, un pequeño recuerdo de algún lugar lejano. Eran mis pequeños gestos, mi manera de compensar los días que no podía estar a su lado. No nos hicimos ricos de repente. Claro que no. Pero nuestra vida, la de los tres, se fue estabilizando. Ya no vivíamos con la angustia de qué comeríamos al día siguiente. La escasez aún existía, sí, en la ausencia de lujos, pero se había trocado por la dignidad de la independencia. Lo más hermoso de todo, quizás, fue verlos crecer. Pablo y Miguel. Su desarrollo no era solo físico, sino también en su conciencia, en su sentido de la responsabilidad. Se estaban convirtiendo en mis pequeños compañeros de viaje, en mis verdaderos cómplices. Recuerdo sus preguntas inocentes sobre los aviones, sobre los lugares que visitaba. Sus ojos brillaban de asombro. Habían crecido entre maletas y horarios de vuelo, y eso, de alguna manera, los hizo fuertes, independientes. Se adaptaron, con esa increíble capacidad de los niños, a nuestra nueva vida. Y yo, viéndolos, sentía que no solo yo había despegado, sino que, de alguna manera, ellos también lo habían hecho, a mi lado. El tiempo, esa corriente imparable, pasaba. Y con él, mis hijos crecían. Pablo y Miguel. Recuerdo verlos sentados en aquella pequeña mesa de madera, con sus libros y cuadernos, bajo la luz tenue de nuestra bombilla. No teníamos lujos, ni juguetes caros, ni viajes exóticos. Pero teníamos los libros. Teníamos esas tardes tranquilas en las que los tres estudiábamos juntos, cada uno a su ritmo, pero unidos. Y fue precisamente esa escasez, esa falta de lo superfluo, la que, sin querer, los forjó. Les enseñó a concentrarse, a aprender por sí mismos, a valerse con lo que tenían. Pablo, el mayor, empezó a mostrar una mente diferente. Una lógica asombrosa para su edad. Podía pasarse horas frente a problemas de matemáticas complejos sin aburrirse, sin frustrarse. A veces, yo apenas entendía el enunciado, y él ya había encontrado una solución limpia, elegante. Sus profesores en el Colegio de Madrid pronto se dieron cuenta. Empezaron a comentarme que Pablo no solo aprendía rápido, sino que su capacidad de razonamiento superaba con creces el programa. Las primeras notas en su agenda, las primeras conversaciones con los tutores, hablaban de un talento especial para las matemáticas y el pensamiento lógico. Yo leía y releía esas frases. Sentía una alegría inmensa, sí, pero también una preocupación. ¿Podría yo, con tan pocos recursos, nutrir ese talento? ¿Estaría a la altura? Miguel, el pequeño, era diferente. Más callado, sí,
pero con una memoria y una facilidad para los idiomas que me dejaba boquiabierta. Esas frases en inglés que yo machacaba cada noche para mis exámenes de azafata, él las captaba al vuelo. Las repetía con una pronunciación perfecta, sin esfuerzo. Poco a poco, empezó a aprender más, por su cuenta, con libros que encontrábamos de segunda mano, con programas infantiles en televisión de otros países. Incluso, a veces, me corregía a mí, con esa inocencia que solo tienen los niños. Mamá, se dice así, me decía. Los profesores de inglés se sorprendían. Su capacidad para entender y hablar, me aseguraban, era muy superior a la de sus compañeros de clase. Comencé a entenderlo. Mis 2 hijos no solo eran buenos. Eran especiales. No me apresuré a llamarlos genios, ni alardeé de ellos con nadie. Solo, en silencio, busqué todas las maneras posibles para que pudieran aprender según sus capacidades. Pedía información sobre clases avanzadas gratuitas, aprovechaba cada libro viejo, cada material didáctico que alguien me regalaba. Para mí, cada oportunidad, por pequeña que fuera, era algo que no podía dejar escapar. Hay noches en que me sentaba a mirarlos, concentrados en sus estudios, y mi corazón se llenaba de una emoción indescriptible. Me di cuenta de que la adversidad, de alguna manera, los había forzado a madurar antes de tiempo. Los había obligado a aprender a valerse por sí mismos. No había una sobreprotección excesiva, ni la presión de resultados. Solo una madre, yo, en silencio, a su lado, enseñándoles que el conocimiento era el único camino para salir de la oscuridad. En ese silencio, empecé a ver un primer rayo de esperanza. Mis hijos crecían, sin estridencias, sin grandes alardes. Pero cada día, cada hora, avanzaban a pasos agigantados en su propio camino. Y yo comprendí. Si podía aguantar un poco más, si no me rendía a mitad de camino, entonces el futuro de mis 3 vidas no sería tan incierto como antes. Porque a veces, las semillas más fuertes germinan en la tierra más hostil. Si han llegado hasta aquí, por favor, dejen un 1 en los comentarios. Me hará saber que todavía tengo compañeros en este viaje. Vuestra presencia es el mayor aliento para que continúe contando la parte final, como nuestros caminos se cruzaron de nuevo y las lecciones que la vida, con su sabiduría implacable, nos enseñó a cada uno. No es que yo buscara saber de Juan, de verdad. Mis días estaban llenos, cada minuto contaba. Pero en un mundo tan pequeño como el nuestro, en Madrid, ciertas noticias siempre terminan llegando. A veces, era una llamada de una antigua conocida, una amiga común, que mencionaba algo. A veces, un simple comentario en el mercado. Eran retazos de información, no una historia completa, pero suficientes para hacerme una idea. No me esforzaba en investigar, no. Simplemente, esas pequeñas piezas flotaban en el aire, y a veces, las recogía. Al principio, parecía que a Juan le iba bien. Se había casado de nuevo, poco después de nuestro divorcio. Una mujer más joven, con una elegancia que, en aquellos círculos, se asociaba al éxito. Yo imaginaba, en la distancia, que quizás había encontrado esa vida perfecta que decía buscar. Esa en la que yo ya no cabía. Pero la felicidad, la verdadera, no se construye solo con apariencias. Las conversaciones que llegaban a mis oídos, con el tiempo, empezaron a cambiar. La segunda esposa de Juan, quizás estaba más interesada en el estatus, en el brillo exterior, que en la conexión profunda. Las risas en esa casa, me contaban, se habían vuelto menos frecuentes. Las cenas, silenciosas, como las últimas nuestras. Juan, a pesar de tener todo lo que, según él, deseaba, empezó a sentirse solo. En aquella mansión espaciosa, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, sentía un frío que no era del invierno. Era un frío del alma. Su carrera, que antes parecía imparable, también comenzó a tambalearse. Aquellos proyectos ambiciosos, aquellas grandes promesas, empezaron a fallar.
una a una. Los contactos que él cultivaba con tanto esmero, esas relaciones que para él eran el motor de su ascenso, se fueron desdibujando. Quizás su arrogancia, su falta de una visión más allá de sí mismo, su incapacidad para ver el valor en lo sencillo, lo llevaron a tomar malas decisiones. Las personas, cuando el éxito les abandona, suelen recordar con quién pueden contar. Y Juan, parecía, se había quedado sin muchos apoyos. Lo que más me llegaba, lo que más me hacía pensar, eran las descripciones de su soledad. Se sentía cada vez más vacío. Solo. En su casa grande y fría. Se daba cuenta, por fin, de que no tenía a nadie con quien compartir de verdad. Nadie que estuviera incondicionalmente a su lado. Hay noches, me imaginaba, en que Juan llegaría a casa tarde. En silencio. Se sentaría solo a la mesa del comedor, ya fría, con una comida que nadie le había esperado. Y en esos momentos, quizás, su mente viajaría al pasado. A aquellas cenas sencillas que yo preparaba con tanto cariño. A mí, esperándolo, con una paciencia que él nunca supo apreciar. A Pablo y Miguel, pequeños, riendo y jugando alrededor de la mesa. Pero esas imágenes, estoy segura, solo eran destellos fugaces. Él, en su orgullo, en su necesidad de tener razón, las apartaría rápidamente. No quería admitir, no podía, que había perdido lo más valioso. Se aferraba a la idea de que si yo no estaba con él, mi vida seguramente sería mucho más difícil. Que yo estaría sufriendo. Que mis hijos no tendrían las mismas oportunidades. Era una forma de autoengaño, de consolarse a sí mismo. Y así, con esa ilusión, siguió viviendo durante años. Años de indiferencia, de ajetreo superficial. Juan nunca preguntó de verdad por mí ni por los niños. No buscó activamente. En parte, por esa soberbia innata que siempre tuvo. En parte, por miedo. Miedo a enfrentarse a la verdad. A la posibilidad de que yo, la mujer que él había menospreciado, pudiera estar viviendo una vida plena y feliz, sin él. Esa idea era insoportable para su ego. Pero, ¿saben? La vida es una maestra implacable. Y a veces, cuando todo lo demás se derrumba, no queda más remedio que mirar la verdad de frente. Y fue así. Solo cuando todo a su alrededor empezó a desmoronarse, cuando el eco de la soledad se hizo ensordecedor en su propia casa, Juan empezó a sentirlo. Un vacío. Un abismo que no podía llenar con dinero, ni con una nueva esposa, ni con éxitos efímeros. Una soledad que le caló hasta los huesos. Una soledad que, antes, en su orgullo, se negaba a reconocer. Aquel día en el aeropuerto. Ya les conté cómo nos encontramos, ¿verdad? Pero quiero que entiendan lo que ocurrió, o al menos, lo que yo percibí que ocurrió para él. Juan estaba allí, esperó en la zona de llegadas. Yo lo vi. Y él nos vio a nosotros. Me vio a mí, sí. Pero también vio a Pablo. Y a Miguel. Mis hijos. Sus hijos. Recuerdo su rostro. Se puso pálido, casi blanco. Se quedó inmóvil, como una estatua. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con indiferencia, ahora estaban fijos en nosotros, llenos de incredulidad. Como si estuviera viendo fantasmas del pasado. 10 años. 10 largos años habían pasado. 10 años que me habían transformado a mí de una mujer callada y sumisa en la azafata segura y profesional que soy hoy. Y habían transformado a Pablo y a Miguel de niños pequeños en dos jóvenes altos, apuestos, con esa seguridad que solo da el saberse valiosos. Observé a mis hijos. Su reacción fue sutil, pero clara. Pablo y Miguel le lanzaron una mirada fugaz, una mirada educada, sí, pero extraña. Como si no lo conocieran de verdad. Como si él fuera un desconocido más entre la multitud. Un simple rostro que pasaba. No hubo emoción en sus ojos. No hubo rastro de cariño, ni de la familiaridad que se espera entre un padre y sus hijos. Y mi corazón, al ver eso,
sintió una punzada. No de alegría, no, sino de una verdad ineludible. Juan, con la voz áspera, intentó acercarse. «Hijos, ¿cómo están?», preguntó. Su voz sonaba ronca, como si le costara respirar. Pablo respondió. Con una cortesía fría, con esa educación que yo les había enseñado. «Bien, gracias», dijo. Pero no añadió papá. No hubo un papá. No hubo una palabra de afecto. Solo dos monosílabos, «bien, gracias», que, a mis oídos, sonaron como una puerta que se cerraba con un chasquido seco. Una puerta que Juan había dejado abierta, quizás, en algún rincón de su esperanza. Ahora, esa puerta estaba cerrada. Y los niños la habían cerrado. Yo observé la escena con calma. Sentí la lucha interna de Juan. Su arrepentimiento tardío. Vi el dolor en sus ojos, pero no intervine. No era mi lugar. Yo les había enseñado a mis hijos a ser buenas personas, a ser justos. Pero nunca les enseñé a perdonar a quien no estaban listos para perdonar. Y en su silencio, en su distancia, ellos estaban expresando su verdad. La conversación, si es que se le puede llamar así, fue muy breve. Miré mi reloj, como señal, y les recordé a Pablo y Miguel que teníamos que pasar el control de seguridad. Antes de girarme para irnos, miré a Juan. Y solo dije una frase. Simple. Sin reproches, sin un ápice de rencor. Cuídate, Juan. Una frase tan común, ¿verdad? Pero aquella frase, sé que a él lo dejó de piedra. Porque en todo ese encuentro, yo no le había mencionado el pasado. No le había reclamado nada. No le había lanzado ni una sola palabra de reproche. Yo había seguido adelante. Había cruzado esa línea. Y él, en cambio, se había quedado allí, anclado en las decisiones de hace 10 años. Nos alejamos. Mis hijos y yo. Los tres. Dejamos a Juan solo en medio del bullicio del aeropuerto. Yo, en ese instante, no sentí una victoria. No sentí euforia. Sentí una especie de paz fría. Y me di cuenta de lo que Juan, seguramente, estaba sintiendo. El dolor más grande no es la pérdida de dinero, no es la pérdida de estatus. El dolor más grande es perder el derecho a llamar a esos dos jóvenes, a esos dos hombres que ahora caminaban a mi lado, mis hijos. Es perder ese lazo, ese hilo invisible que una vez te unió a ellos. El eco de lo perdido. Un eco que, resonaría en él por mucho, mucho tiempo. Después de aquel encuentro en el aeropuerto, no volví a hablar del pasado con Pablo ni con Miguel. Comprendí que lo que había sucedido ya había cumplido su propósito. Me había enseñado a ser más fuerte. No necesitaba, ni quería, que me arrastrara de nuevo a los dolores de entonces. La vida de mis hijos y la mía continuó. Con su ritmo habitual, sí. Serena, pero firme. Ya no había sobresaltos. Solo la quietud de una existencia que habíamos construido con nuestras propias manos. Yo seguí mis vuelos. Los cielos se convirtieron en mi oficina, mi refugio. Y Pablo y Miguel continuaron con sus estudios. Con sus propios caminos. Caminos que ellos mismos habían elegido, con su esfuerzo. No vivimos en un mundo de comparaciones, ni de venganzas. No necesitaba alardear de mis éxitos, ni usar mi pasado para demostrarle nada a nadie. Para mí, era suficiente. Ser capaz de trabajar con mis propias capacidades, de criar a mis hijos con dignidad, de volver a casa en paz después de cada vuelo. Esos dolores que antes me desgarraban, ahora eran solo un recuerdo lejano. Una parte de mi historia, sí, pero sin la fuerza para arrastrarme hacia atrás. Pablo y Miguel, ahora, son hombres jóvenes. Realmente maduros. Estudian con brillantez, pero sin arrogancia. Son independientes, sí, pero no fríos. Yo les enseñé que el talento no es una excusa para despreciar a los demás.
Y que el pasado no es un pretexto para el resentimiento. Esa forma de criarlos hizo que entendieran que dejar ir, soltar, no es una debilidad. Es, de hecho, la elección de alguien que tiene la fuerza suficiente para seguir adelante. Juan, por su parte, también siguió su camino. No volvió a aparecer en nuestras vidas. No buscó acercarse a los niños. No fue porque se hubiera olvidado, no. Fue porque, creo, al fin comprendió que ya no tenía un lugar. Que su espacio se había esfumado. El arrepentimiento, ahora, no era un tormento ruidoso. Era una parte silenciosa de él. Una lección muy costosa, que llevaba consigo. Algunas tardes, lo imaginaba. Al ver pasar a una familia pequeña, se detendría un momento. No para lamentarse de nadie, sino para recordarse a sí mismo lo que había perdido. Yo, la verdad, no sabía cómo vivía Juan. Ni me hacía falta saberlo. Mi vida ya no estaba atada a ese pasado. Había viajado lo suficientemente lejos como para entender que perdonar no siempre significa volver. A veces, simplemente es no llevar el rencor en el camino que tienes por delante. Esa serenidad, esa paz, no vino de que el tiempo lo borrara todo. Vino de que yo misma, con mis propias manos, reconstruí mi vida. Ladrillo a ladrillo. Una mañana, el avión estaba a punto de despegar. Miré por la ventanilla. El cielo azul se extendía sin nubes. Y en ese instante, entendí que mi vida era como ese vuelo. Había pasado por turbulencias, había sentido que no podía continuar. Pero al final, había logrado volar. Fuerte y libre. No porque no hubiera dificultades, sino porque la piloto, yo, se había vuelto lo suficientemente fuerte para superarlas. Comprendí que la mujer más fuerte no es la que nunca ha sido herida. Es la que se atreve a atravesar la herida para vivir una vida diferente. No busqué vencer a nadie, ni que nadie perdiera. Mi mayor victoria fue que mis hijos y yo no dejamos que el pasado definiera nuestro futuro. Esta historia no termina con un reencuentro feliz, ni con un perdón tardío. Termina con la imagen de una mujer que sigue adelante. Con sus 2 hijos ya adultos a su lado. Con una vida que, de verdad, despegó después de años en los que parecía no haber esperanza. Porque, a veces, la felicidad no es recuperar lo que se perdió. Es darse cuenta de que se ha construido algo mejor, justo a partir de esas pérdidas. La vida no premia con la revancha, sino con la quietud de un alma que ha encontrado su propio camino. El mayor acto de amor propio es aprender a soltar lo que ya no te sirve. Juan no fracasó por carecer de fortuna o influencia, sino por una miopía del alma, por valorar a las personas por su envoltura y posición. Su arrogancia le impidió ver el verdadero cimiento de su vida, y así, perdió lo que el dinero jamás podría comprar. Con el tiempo, comprendí que su infidelidad no nació de mi debilidad, sino de su propia fragilidad, de una inseguridad que demandaba ser el único foco. No pudo soportar la autonomía silenciosa de una mujer que, al levantarse con dignidad, reveló la precariedad de su propio ego, y así, su mundo de control se desmoronó. Mi verdadera victoria no fue buscar venganza o humillarlo. Fue en mi partida silenciosa, sin explicaciones ni reproches, y en la elección de vivir fiel a mis valores. Porque la dignidad, una vez encontrada, es un tesoro que nadie puede arrebatar, y la paz interior es el triunfo más grande de todos. La vida no se define por las heridas que recibimos, sino por cómo nos levantamos después de ellas. A veces, la mayor fuerza reside en el silencio de una partida, y la verdadera libertad, en el desapego del pasado. Y para ustedes, ¿qué significa realmente cerrar un capítulo y seguir adelante con el corazón en paz? Aquí termina el relato de Elena, mi historia. Ha sido un viaje, ¿verdad? Un camino lleno de silencios, de decisiones difíciles, de despertares. A veces, las elecciones que tomamos, incluso las más dolorosas, nos llevan a un lugar inesperado. Un lugar donde, quizás, encontramos la paz. Me gustaría saber qué pensamientos les ha dejado esta travesía.
¿Han sentido, en algún momento, el eco de una parte de su propia vida? Sus reflexiones, sus sentimientos, son el mayor regalo. Compártanlos en los comentarios, si así lo desean. Me encantará leerlos. Si esta historia ha resonado en su corazón, si les ha invitado a una pausa, a una reflexión, les invito a dejar un me gusta. Y si quieren seguir explorando estas narraciones de vida, suscríbanse al canal Silencio y Venganza. Así, podremos seguir conectados. Gracias por acompañarme. Por escuchar con el alma. Espero encontrarles de nuevo, en otro relato, en otro silencio, donde la vida, con su sabiduría, siga revelándonos sus verdades. Hasta la próxima. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.